Y vamos a hablar de la pancreatitis aguda severa. ¿Por qué? Porque la pancreatitis leve, esa que no tiene ni impacto ni local ni impacto general, es una pancreatitis la leve muy benigna, con una mortalidad que está muy por debajo del 1%, no es nada de cero, pero está muy cerca del 0%. Y, a ver, dicho en buen castellano, aunque quieran, no lo van a poder matar al paciente con pancreatitis leve. Realmente se sabe que hoy, ante un paciente con pancreatitis leve que ingresa al servicio con hiperamilasemia, con alguna imagen, que tiene litiasis vesicular, porque en nuestro medio las pancreatitis agudas tienen una etiología biliar por cálculos en más del 80-85% de los casos. Y esa pancreatitis leve, bueno, ustedes la pueden tratar, y sabemos que el paciente no se tiene que ir de alta en la pancreatitis leve con la vesícula puesta. Porque si se va, y hay un estudio que es muy gracioso porque se llama estudio Poncho, pero no es hecho en Argentina, sino en Holanda, y este estudio Poncho demostró muy claramente que si ustedes dan de alta al paciente con pancreatitis aguda leve para operarlo de la vesícula más adelante, más de la mitad de los pacientes vuelven con problemas y algunos con pancreatitis grave. O sea, no sabemos si el próximo episodio puede ser grave. Por lo tanto, todo paciente con pancreatitis leve de origen de litiasis vesicular debe irse sin la vesícula con el tema resuelto. ¿Cuándo hay que operar estos pacientes con pancreatitis leve? Bueno, se sabe que hay que operarlos en el momento, en cualquier momento después que pasen las 24 horas y sepamos que es realmente una pancreatitis leve y no nos equivocamos y en realidad era una pancreatitis severa pero que había iniciado en forma leve. Y eso lo sabemos en 24 o más tarde 48 horas. Varios conceptos que se tenían antes, hoy sabemos que no son ciertos. En la pancreatitis leve, sigo hablando de leve. Eh, por ejemplo, si el paciente tiene dolor, que es una característica de la pancreatitis aguda, el diagnóstico clínico de pancreatitis aguda, el dolor, no hay que esperar que el dolor pase para hacer la colecistectomía. Por lo tanto, si al segundo día, al tercer día, ya sabemos que es una pancreatitis leve, que el paciente tiene hiperamilasemia todavía, que no bajó la hiperamilasemia y no se le fue el dolor, podemos operarlo de la vesícula. Y ya hay dos trabajos randomizados que demuestran que no aumenta la morbilidad ni la mortalidad, pero sí disminuye los costos porque la internación es más corta. Por lo tanto, hay que sacar la vesícula al paciente antes que se vaya de alta y se puede hacer en cualquier momento de la internación. No hay que esperar, como decíamos antes, 5 o 7 días para que se baje la hiperamilasemia, que baje el dolor y ahí recién operar al paciente. Esto es un tema importante. Ahora, ¿qué pasa con la pancreatitis aguda grave? Bueno, es una pancreatitis que solo en Estados Unidos tiene un costo anual de 2.600 millones de dólares por año. Y esto es muy importante, o sea, es una enfermedad cara para la institución, cara para el sistema de salud. Por lo tanto, tratarlo con un catéter, dos catéteres, el costo del material a utilizar es nada comparado al costo de una pancreatitis. Y eso tenemos que tenerlo presente. Por otro lado, ya les cuento el final de esto. No hay que, así como en la leve no se puede ir de alta con la vesícula, en la grave lo menos que nos interesa es la vesícula y su litiasis. La tratamos 8 semanas después que el cuadro general haya pasado, a veces 2 o 3 meses después del inicio del cuadro. Esta es mi relación con las empresas. ¿Qué les puedo decir de pancreatitis grave? Primero que, y les pido disculpas que las diapositivas están en inglés. Varias cosas. Primero,
es que los factores pronósticos, Ransom, Baltasar, etcétera, no sirven para nada. O sea, no hay que usar score pronósticos porque no cambian la conducta. Lo que hay que hacer es la clínica. La clínica es mandatorio en todo en medicina, pero mucho más en pancreatitis. El diagnóstico inicial de pancreatitis es clínico y de laboratorio. Si ustedes tienen una clínica clásica de pancreatitis, dolor en mi abdomen anterior, que se irradia en cinturón, que empezó de manera aguda y muchas veces, como está en el 85% relacionado con litiasis, después de una ingesta importante, etcétera, y eso se acompaña de un laboratorio con hiperamilasemia 3 o 4 veces encima del valor normal, ese paciente tiene una pancreatitis y no es necesario hacer en el primer momento ningún estudio por imágenes. A lo sumo le podemos hacer una ecografía para ver si la etiología es litiásica, pero no tiene sentido ver el páncreas en ese momento. Por otra parte, si le van a hacer una tomografía a ese paciente, porque es el 5% de los casos donde la clínica o el laboratorio no es claro, entonces quieren descartar de que no sea una úlcera perforada y bloqueada, por ejemplo, pero eso no es más que el 5% de los casos, o le van a hacer imágenes ya a partir del quinto día, sexto día, donde en una pancreatitis grave es importante ver cómo está la necrosis, cómo está localmente, entonces le tienen que hacer una tomografía con contraste endovenoso. No sirven los estudios sin contraste endovenoso en pancreatitis aguda grave. No deben realizarse, solamente van a irradiar al paciente, pero no van a sacar datos para poder tratarlo. Por otra parte, ustedes tienen que ver la película total y no tienen que ver solamente la foto de lo que a uno le interesa, que es la parte local o la hiperamilasemia, etcétera. Hay que hacer un soporte nutricional al paciente, pero sabemos que no hay que darle demasiado líquido, porque si le dan mucho líquido al paciente, lo sobrehidratan al paciente en el primer momento, que antes se pensaba que era muy bueno, hoy se sabe que aumenta la mortalidad. Hay que darle nutrición desde el comienzo al paciente. Se sabe que a partir del sexto o séptimo día el paciente debe recibir alimentación y esta alimentación tiene que ser o intentar ser enteral, no parenteral, y un manejo del dolor, no solo desde el punto de vista humanitario para que el paciente no sufra, sino porque si ustedes no tratan adecuadamente el dolor, agrava el cuadro. Por otra parte, sabemos también que los antibióticos profilácticos, con la idea de que una pancreatitis, una necrosis pancreática no infectada no vaya a infectarse, no sirve para nada. Es más, es contraproducente porque aumenta las infecciones por hongos. ¿Qué es mejor, la tomografía o la resonancia? Cuando ustedes van a necesitar a partir del quinto o sexto día una imagen, la pancreatitis grave. Bueno, acá tienen un paciente que en el mismo día le hicimos una tomografía y una resonancia. Es del mismo día, ya hace muchos años, fíjense, dice 4 de abril del 2011, mismo paciente, estos dos estudios. Primero, es para considerar que el paciente tenía una buena función renal porque el mismo día le pusimos contraste por tomografía y gadolinio en la resonancia. Segundo, que es la típica razonamiento para decir que, fíjense, este paciente que tiene un Baltasar alto, o sea, un índice tomográfico alto, estaba perfecto, estaba fenómeno el paciente. Por lo tanto, el Baltasar no sirve con factor pronóstico. Tercero, vemos que se ve mejor en la resonancia que en la tomografía. En la resonancia ustedes pueden ver no solo la zona de necrosis, sino perfectamente visualizar qué es necrosis y qué es líquido alrededor de la necrosis. Ahora bien, ¿por qué hablo de tomografía y no hablo de resonancia? Primero, porque no en todos los hospitales hay resonadores. Y segundo, si tienen resonador y tomógrafo, si el paciente está realmente grave, con bombas, etcétera, ponerlo adentro del imán de la resonancia es muy complejo. Por 20 minutos ustedes no pueden controlar un paciente que generalmente está grave, por lo tanto, en la práctica se utiliza más tomografía
que resonancia. La otra cosa para comentarles es, bueno, ¿qué clasificación hay que usar? En este libro, que es el libro de la Asociación Americana de Hígado y Páncreas, a mí me tocó coordinar la parte de tecnología, y no sé por qué la parte de pancreatitis estaba dentro de tecnología, y es unos 180 capítulos tiene este libro, y cada capítulo es una pregunta, y se le mandó a un referente a que contestara la pregunta. La pregunta, ¿qué clasificación es la mejor para utilizar? Se la enviamos a Michael Sarr. Michael Sarr en ese momento era el jefe de cirugía de la clínica Mayo en Estados Unidos, y él dijo que, bueno, la clasificación que él había hecho, que era el update de Atlanta 2013, que es la clasificación, esta actualización, es la clasificación que hoy utilizamos, donde se habla de que hay dos tipos de pancreatitis, una edematosa, más con líquido, y una necrótica, que es más necrosis más líquido, mixta, heterogénea. Esta puede ser solo del parénquima pancreático, muy rara, solo de peripancreático, un poco más frecuente, y la más frecuente, que es pancreática y peripancreática, donde hay necrosis del parénquima y del tejido circundante. Por otro lado, él le puso a la clasificación grados de severidad, según sea en leve, moderada y grave. Leve, como les dije, no tiene complicaciones sistémicas ni locales, y la grave pues, tiene complicaciones generales, locales y generales, y las generales llegan a la falla de órganos. En cuanto a las complicaciones locales de la pancreatitis, se dividen en dos tipos: las que son edematosas, o sea, homogéneas, que es la parte de arriba del gráfico, y las que son heterogéneas porque tienen líquido y necrosis, que son las complicaciones necróticas, que son la parte de abajo. Por otra parte, se dividen en las tempranas, las que se dan en las primeras 3, 4 semanas, y tardías a partir de la tercera o cuarta semana. La complicación inicial en la edematosa, la temprana en la edematosa, es la colección peripancreática aguda. Esta colección peripancreática aguda, algunos llamaban antes, no hay que llamarlo así, ascitis pancreática, es mucho líquido. Este líquido importante puede dar desconfort al paciente, pero tiene dos características. Una es que tiende a resolverse espontáneamente, por lo tanto no hay que tocarla, no hay que ir a drenarla, y por otro lado tiende a permanecer estéril. ¿Cuándo hay que tratarla entonces? Bueno, en dos momentos excepcionales. Uno es que esté infectada, es muy raro, pero bueno, algún paciente puede ser. Y segundo, cuando da un síndrome compartimental. Pero menos del 4% tienen síndrome compartimental. Por lo tanto, el síndrome compartimental en la pancreatitis aguda es una entidad rara. Ahora, si van a tener que tratar un síndrome compartimental, menos del 4% de los pacientes, ustedes lo que tienen que hacer es drenarlo en forma percutánea. Nunca tienen que tratar este síndrome compartimental con el tratamiento clásico de abdomen abierto y contenido. ¿Por qué? Porque cuando hacen eso pasan de una mortalidad muy baja en esta complicación a una mortalidad alrededor del 50%. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer con una colección peripancreática aguda como complicación de la pancreatitis aguda grave edematosa es no tocarlo. Como la mayoría se va a resolver en forma espontánea, los pocos casos que van a estar a partir de 4 semanas van a ser los pseudoquistes de páncreas, que son colecciones líquidas sin necrosis o con prácticamente nada de necrosis. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el pseudoquiste de páncreas, que hasta hace poco tiempo era casi un sinónimo de pancreatitis aguda grave, hoy es bastante excepcional. Por lo tanto, hay que ser muy mesurado cuando uno habla y muy preciso cuando uno hable de pseudoquiste de páncreas. Pero claro, a los cirujanos nos divierte más la parte de abajo, la parte de las complicaciones locales relacionadas con pancreatitis necrótica grave.
Bueno, ahí ustedes en las primeras 4 semanas van a tener lo que se conoce como colección necrótica aguda. Esta colección necrótica aguda tiene dos características que son exactamente opuestas a las primeras, que tienden a no resolverse espontáneamente y tienden a infectarse. Bueno, ¿cuándo tratamos estas colecciones necróticas agudas? Cuando se infectan, como les acabo de decir, o cuando producen una obstrucción de la salida gástrica. O sea, esta colección comprime el estómago en la parte distal del estómago o a nivel de la primera porción del duodeno y produce una obstrucción de la salida gástrica. Entonces hay que tratarla para que el paciente no vomite, para que el paciente pueda ingerir alimentos en forma rápida. ¿Cómo lo hacemos? En general lo hacemos en forma percutánea, con drenajes percutáneos. ¿Se puede hacer endoscópico? Sí. Hace 3 semanas estuve con Besselink de Holanda y él me decía que muchas veces ellos lo hacen por ecoendoscopía, pero en general la idea es usar la ecoendoscopía para drenar colecciones que tengan más de 3 o 4 semanas. ¿Qué pasa cuando esto pasa más de 4 semanas? Bueno, uno lo que ve es lo que se conoce como WON o Wall of Necrosis. Y la pregunta es, ¿por qué en inglés Wall of Necrosis? Porque no hay ninguna palabra en castellano que realmente sea clara. Entonces hay un consenso internacional, incluso en los países de habla hispana, que se lo conoce como WON o Wall of Necrosis. Y esto, ¿cómo se trata? Por drenaje endoscópico y si es necesario percutáneo, en los casos que son muy, muy alejados, con pacientes estables, incluso puede ser laparoscópico, pero tienen que ser en casos muy particulares. Cuando se trata, cuando se infecta o cuando tiene bastante obstrucción de la salida gástrica. Una pregunta, una cosa que me olvidé de decirles del pseudoquiste de páncreas es ¿cuándo se trata? Bueno, se trata cuando se infecta o produce algún tipo de compresión o malestar por el tamaño. La regla de los 6, o sea, que tenga más de 6 semanas o que tenga más de 6 centímetros, no es cierta. Y si el paciente está asintomático y no está infectado, aunque sea grande el pseudoquiste, no es necesario tratarlo. Generalmente se trata por ecoendoscopía, es lo ideal. ¿Cuándo se infecta la necrosis que se infecta? Bueno, en general se puede infectar a partir de la segunda semana, en el pico en la segunda semana, pero se puede infectar en la primera semana, a partir del quinto, sexto, séptimo día. Por lo tanto, hay que estar muy presentes y saber que a partir de la mitad de la primera semana puede desinfectarse la pancreatitis. ¿Cómo sabemos que se infecta una necrosis? Bueno, antes usábamos bacteriología, punción y mandamos a bacteriología, hoy ya no se usa más. Hoy lo que se tiene es sospecha clínica. Cuando el paciente pasó el shock inicial de la pancreatitis, se tiende a compensar y el paciente en la evolución empieza a tener SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya sea aumento de blancos, aumento de la frecuencia cardíaca, un score de Marshall, algo que nos diga, o SOFA, algo que nos diga que algo está empezando a tener un SIRS, en ese caso, o un BISAP, en ese caso ustedes empiezan a sospechar que tiene una infección y lo tratan como si tuvieran la confirmación de infección mediante antibiótico-terapia y o drenaje. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el primer paso de este Step-Up Approach? El tratamiento de menos a más, ¿qué significa Step-Up Approach? Bueno, empezamos clásicamente por drenaje más antibiótico-terapia, pero a partir del 2021, este trabajo que le estoy mostrando del grupo holandés publicado en el New England Journal of Medicine, nos habla que tal vez sea mejor empezar con antibiótico-terapia y si no responde, pasar a drenaje más antibiótico-terapia. Yo les diría que si no tienen mucha experiencia en su lugar de trabajo,
por ahí empezar con drenaje, antibiótico-terapia, es más seguro que empezar con antibiótico-terapia solo, pero eso depende de cada lugar de trabajo. Cuando hacemos el drenaje, ¿cómo lo hacemos? Primero lo hacemos guiado por tomografía, porque la ecografía no es muy buena para esto, porque las colecciones en general son profundas. Segundo, el primer catéter que le ponemos, saludo al paciente, buenas tardes, mi nombre es Manuel Jiménez y ¡sac! Le pongo un drenaje que es un drenaje transgástrico. ¿Por qué el drenaje transgástrico? Como están viendo acá. Porque el 8% de las pancreatitis agudas graves, drenadas o tratadas, evolucionan con fístulas pancreáticas cuando resuelven el cuadro de alto débito. Con este drenaje transgástrico, nosotros lo que queremos es prevenir esa complicación y si el paciente está en el 8% que va a ser una fístula, queremos que la fístula la haga por este drenaje, como pasa por el estómago, la fístula pancreática va a salir al exterior pero a través del estómago y cuando sacamos el catéter, la fístula va a ir hacia el estómago y con eso estamos tratando un problema que si bien no es muy frecuente, cuando ocurre es realmente complejo de solucionar. ¿Por qué el segundo catéter que le ponemos es lateral? ¿Cuántos catéteres ponemos en general? El promedio nuestro es 5.6 catéteres por paciente, pero algunos con un catéter es suficiente y otros necesitan 12 catéteres. Este catéter lateral lo ponemos porque si este paciente está en el 30-40% de pacientes que necesitan una necrosectomía, la manera más fácil de hacer la necrosectomía es por esta vía lateral izquierda. ¿Cómo hay que hacer el drenaje? Bueno, nosotros decimos que hay que hacerlo vigoroso. Los holandeses, que son tal vez los que más han publicado, lo llaman proactivo, pero en el fondo es lo mismo. O sea, hay que poner catéteres de diámetro importante, más de 14 French o más, y hay que poner muchos catéteres. Cuando ustedes hacen esto proactivo o vigoroso, los resultados son mejores. Hay menos falla de órganos, por lo tanto va a haber en volúmenes importantes de pacientes menos mortalidad y menos necesidad de necrosectomía. Por lo tanto, es más efectivo y aparte van a reducir el tiempo de internación del paciente. O sea que no se puede ir a tratar una pancreatitis con un tubo y después vemos, hay que ser vigoroso. La necrosectomía hoy es la excepción y no la regla. Entre un 20 y un 40% de los casos, los pacientes van a necrosectomía. La enorme cantidad, al menos el 60% de los pacientes, se curan solamente con drenaje y antibiótico. Eh, Esto no es algo nuevo. Fíjense que nosotros en el año 2002, hace casi 25 años, horror, qué horror, ya publicamos el tratamiento de percutáneo de la necrosis por videoscopía a través del trayecto de los catéteres. Y en el 2011, hace casi 15 años, ya publicábamos 6 años de experiencia previa en el tratamiento de la necrosis sin hacer necrosectomía. O sea, como están viendo, es algo que nosotros hacemos hace muchísimos años. En esa época decían que estábamos locos y hoy por suerte es el gol estándar a nivel mundial. La necrosectomía es, si hay que hacerla, se puede hacer de múltiples maneras, pero la verdad que hay que hacerla de solamente dos maneras, no hay que hacerla como a uno le gustaría, sino de una de estas dos maneras. Por ecoendoscopía a través del estómago o el duodeno, o dilatando el trayecto del tubo de uno o más catéteres y poniendo un laparoscopio o un endoscopio, a nosotros nos gusta a través de un stent, que usamos un stent esofágico totalmente recubierto para trabajar a través de eso, nos parece mucho más seguro. Cuando terminamos lo sacamos sin problema. ¿Qué hacemos nosotros? Vemos de todos los tubos cuál es el que está mejor posicionado para hacer la necrosectomía, ese lo dilatamos y a través de ese colocamos siempre bajo visión directa para hacer la necrosectomía. Si por alguna causa necesitamos más de uno, acá están viendo que pusimos dos stent para hacer la necrosectomía
y en algunos casos no lo hacemos todo en una sesión. Fíjense, ahí se ve el stent a la derecha de la pantalla, lo dejamos y a las 48, 72 horas volvemos y seguimos haciendo la necrosectomía. A veces hay pequeñas necrosis residuales, como la que están viendo ustedes acá. Fíjense, ahí está apareciendo, muy chiquita, pero muy sintomática. En esos casos no podemos hacer todo lo que les digo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dilatamos, pero menos el trayecto. No podemos poner un stent, como les conté antes. Y en vez de poner un laparoscopio, ponemos un colangioscopio que tiene 3,5 milímetros de diámetro, y en esos espacios chiquitos, no sirve para espacios grandes, para esos espacios chiquitos podemos hacer la necrosectomía bajo visión a través de un colangioscopio. Al ser flexible podemos llegar a más lugares y podemos hacer la necrosectomía de estas necrosis que son muy pequeñas pero muy sintomáticas. ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo por vía percutánea, laparoscópica, como les conté, o hacerlo por vía endoscópica? Bueno, los tres trials que existen hasta el momento son muy claros al decir que da lo mismo. La única ventaja que tiene hacerlo por vía endoscópica es que disminuye la posibilidad de fístulas externas, pero ninguno de estos trabajos hace nuestra técnica de colocar un drenaje transgástrico, que es el primero que ponemos y es el último que sacamos. Justamente hace 3 semanas, cuando tuvimos que compartir la mesa con Besseling en el Congreso Americano, a él le interesó mucho la técnica esta nuestra. Se ve que Besseling no había leído nuestros trabajos sobre drenaje transgástrico en pancreatitis. La mortalidad de la pancreatitis está relacionado con la falla de órganos y no con la necrosis. Fíjense que en este trabajo, que es muy interesante, tiene muchos años, pero es muy interesante, que se observa que cuando hay infección de la necrosis con falla de órganos, la mortalidad es 35%, pero cuando hay infección de la necrosis y no hay falla de órganos, la mortalidad es del 1,4, casi tan baja como la leve. ¿Qué significa esto? Que lo que tenemos que evitar es la falla de órganos y no nos interesa tanto la necrosis infectada. Por supuesto, yo sé que si nosotros dejamos sin tratar una necrosis infectada, va a llevar al CIRS, va a llevar a la falla de órganos. Pero si tratamos la necrosis infectada con antibióticos o antibióticos drenaje, ni siquiera la tenemos que sacar, la encarcelamos en ese donde está y evitamos el CIRS y por lo tanto evitamos la falla de órganos, los pacientes van a andar bien. Esa es la explicación por lo que hay que evitar procedimientos que produzcan CIRS que pueden producir falla de órganos. Por ejemplo, la cirugía abierta, que por el estrés de la cirugía abierta más la anestesia puede producir CIRS y falla de órganos en pacientes que son propensos al CIRS, como los pacientes que están cursando una pancreatitis aguda grave. Es así que preferimos endoscopía percutánea, que ni siquiera requiere anestesia general, y si no podemos resolverlo, la laparoscopía, que también es minoinvasivo, aunque la anestesia general produce algo de CIRS, pero mucho menos que la cirugía abierta. Por lo tanto, hoy es excepcional, 1 o 2 pacientes por año nuestros van a cirugía abierta, el resto se resuelve solamente con procedimientos minoinvasivos. Para ir terminando, perdone que fue tan larga la charla y un poco pesada, tenemos que saber la etiología. ¿Por qué? Cuando ya se resolvió el cuadro, cuando el paciente salió del peligro, tenemos que saber la etiología. Porque cuando sabemos la etiología, la recurrencia es el 15%. Pero cuando no sabemos la etiología, la recurrencia es el 43%. Y de esos, el 7% puede ser cáncer. Por lo tanto, hay que hacer los estudios que hay que hacer para saber cuál fue la etiología. No podemos decir, no, ¿sabes qué? No fue litiásica y no sabemos. Por ahí alcohólico parece que no, hipertrigliceridemia tampoco. Bueno, será, qué sé yo, lo habrá picado un escorpión. Bueno, pues ustedes saben que hay una etiologías rarísimas de la pancreatitis aguda, es la picadura por escorpión. No, hay que ir a investigar realmente la causa, hay que hacer ecoendoscopía, resonancia, estudio con IgG4 para sacar la pancreatitis autoinmune. O sea, hay que ir realmente a investigar la causa una vez que sale del cuadro agudo. La otra cosa es lo que le decía al principio.
La nutrición no es un tema complementario, es esencial. Ustedes a partir del quinto, sexto día, séptimo día no más, tienen que alimentar al paciente. Y si no pueden alimentarlo por vía enteral, lo harán por vía parenteral. Pero cada día, y este trabajo anótenlo porque es realmente muy buen trabajo, cada día tienen que tratar de pasar al paciente enteral. O sea, no tienen que enamorarse de la parenteral porque aumenta las complicaciones y la enteral cubre, protege al paciente también. Por otro lado, también aprendí que en nada en medicina, pero en menos la pancreatitis, no se puede trabajar solo. Solo se puede trabajar a través de un grupo. Nosotros tenemos en la Fundación DAISIM un grupo de personas, de staff, fellow, etcétera, que son extraordinarios. Y para terminar, les digo, cuidado. Una vez que el paciente con pancreatitis aguda grave se va de alta, no tenemos que abrazarlo y decirle, te felicito, te salvaste, realmente tuviste algo gravísimo, listo, ahora anda a disfrutar la vida. No, hay que seguir al paciente. Este trabajo del año pasado es demolitivo acerca de esto. La readmisión por pancreatitis después de pancreatitis aguda grave necrótica es del 26%. O sea, ese grupo de pacientes que ustedes le dijeron, listo, anda a rezar a donde quieras rezar porque realmente te salvaste, etcétera, uno de cada cuatro se va a volver a internar por pancreatitis. El 62% puede tener insuficiencia endocrina, 50% insuficiencia exócrina y hasta un 23% pancreatitis crónica. O sea que hay que seguir a los pacientes por lo menos 5 años después de una necrosis pancreática grave que ha salido adelante. Cuidado con esto. Para terminar, ¿cuál es el nuevo step-up approach en pancreatitis aguda severa, en pancreatitis aguda grave? Después de la pancreatitis, recordar que tienen que ver el soporte nutricional, el manejo del dolor. Podrán empezar el step-up con antibióticos o con antibióticos y drenajes, más drenajes, necrosectomía, si la cosa no va, no quedarse con más y más drenaje, sino pasar a necrosectomía, cirugía abierta solamente de excepción y recordar que a veces hay que tratar complicaciones. Las fístulas pancreáticas las tratan con el tubo transgástrico que ya les comenté al principio. El conducto desconectado, ese síndrome que se le daba mucha importancia de 5 o 10 años, ahora no importa porque a todos los tratamos como si lo tuvieran desconectado. La insuficiencia exócrina e endocrina existen, pero es menos frecuente desde que hacemos tratamientos mini-invasivos y no hacemos cirugías grandes, sobre todo abiertas. La trombosis esplácnica, bueno, si es de la vena esplénica, no hay que hacer nada. Es la única entidad que cuando hay una trombosis de la vena esplénica no hay que hacer nada, no hay que tratarlo, ni anticoagularlo, ni nada. Si a ustedes les pasa después de una cirugía pancreática, después de una cirugía, después de un trauma, sí, pero en pancreatitis no. Es muy específico, no interesa, pero no hay que hacerlo. Sí, si ya evoluciona y ya tiene en la vena porta. En ese caso sí hay que anticoagular al paciente. Y la última, el pseudoaneurisma. Es muy común el pseudoaneurisma y muy grave el pseudoaneurisma en pancreatitis aguda porque el líquido pancreático destruye todo, también la pared de las arterias. Por lo tanto, si tienen un sangrado, aunque pare, tienen que estudiar al paciente porque si tiene un pseudoaneurisma, el segundo sangrado puede producir una mortalidad del 50%. Por lo tanto, si sangró, aunque paró, tienen que estudiarlo con una angiotomografía, angioresonancia o con una angiografía digital y tratarlo en forma endovascular. Perdonen que haya hablado tanto, créanme que la que viene creo que es más corta o por lo menos más entretenida. Profe, bueno, clarísimo, clarísimo todos los conceptos. Creo que has, eh, has cambiado mucho, o por no decir todos los conceptos de pancreatitis. Sacaste lo de las 6 semanas, sacaste lo de las medidas, sacaste, bueno, cuándo drenar, cuándo se... Prácticamente has destruido todos los conceptos y has introducido nuevos conceptos a la vida nuestra y especialmente de los estudiantes. Te hago dos o tres preguntas, profe. Primero, los catéteres. Eh, ¿Qué diámetro aconsejás y su cuidado? Esa es una de las preguntas. Mira,
Sí, o primero, todos los conceptos le saqué mucha data de las de diapositivas para que fuera un poco menos pesada de lo pesada que es la charla, pero créanme que todo lo que les dije no es opinión personal, sino es opinión de científica, digamos, ¿no? Yo vi la, Acerca de los catéteres, si bien los catéteres que hay que poner se sabe que tienen que ser de 14 French o más, no sirven los de 12 French o menos. Nosotros inicialmente ponemos de 10 o 12 y después los recambiamos por catéteres más gruesos. ¿Por qué? Porque poner catéteres demasiado gruesos de entrada da un poquito de miedito. Entonces nosotros de entrada ponemos de 10 o de 12. Si viene fácil, 12. Si está medio complicado, preferimos 10, nunca de 8. Y después a los 4 o 5 días los recambiamos por tubos más gruesos. es rápido, 4 o 5 días, digamos, no esperar el trayecto fistuloso. Puedes hacer el recambio. Sí, 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 Este rápido, recambio rápido. lo haces, este recambio lo haces bajo tomografía, bajo fluoroscopía, El drenaje por tomografía y el recambio en quirófano el recambio de los catéteres. por radioscopía, en quirófano. Bien, perfecto. Bien, y acá una pregunta que quizás va a ser un poco más compleja. Eh, ¿Cuándo operamos si esto fue generado por una litiasis vesicular? ¿Cómo lo seguimos al paciente para decir, bueno, hay que operarlo ahora? Bien, hay un trabajo, eh, no, lo cerré, bueno, no importa. Hay un trabajo que es muy bueno de hace un par de años, en el 2023, donde el trabajo analiza justamente eso. ¿Cuándo, ¿Cuándo hay que drenar, cuándo hay que hacer la colestectomía en los casos que la litiasis es la etiología de la pancreatitis aguda grave? Y ellos hacen un estudio muy, muy importante, un montón de pacientes, y ellos determinan que lo ideal es entre la octava y la 10ª semana después que el paciente resolvió su pancreatitis aguda grave. Muchas veces se va a la casa, pero después se trata. ¿Por qué? Porque ellos vieron que si lo tratás antes de las 8 semanas, podés todavía infectar con la cirugía, aunque sea laparoscópica, que va a ser laparoscópica, por supuesto, pero aunque sea laparoscópica, puede infectar alguna colección o necrosis que todavía le queda al paciente. Pero si esperás más de 10 semanas, empiezan a aparecer complicaciones nuevas de la pancreatitis. Entonces, ellos determinan que entre las 8 y las 10 semanas es el mejor momento después que pasó todo lo bravo de la pancreatitis.